Bárbaro. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida a todos y todas a este ciclo de charlas virtual que estamos organizando y dando inicio junto con Valeria Usamra, que es la directora de la nueva carrera de licenciatura en Ciencias del Comportamiento, y en esta oportunidad Lore, que se suma seguramente a este proyecto, y después vendrán otros futuros docentes que irán sumándose a la carrera. Darles la bienvenida a todos a este ciclo que hemos decidido llamar el aprendizaje bajo la lupa. Una temática súper importante y súper relevante en los tiempos de hoy. Así que estamos muy agradecidos todos de tener tanta convocatoria, de que haya generado tanta interés. Así que agradecerles a todos que estén acá, que se hayan tomado el tiempo para venir a reflexionar junto con nosotras, en especial con Lore, en esta temática. Y en lo que a mí me corresponde, un honor presentar a Valeria. Me encanta que se haya sumado a Litva. Valeria es la nueva directora, como les decía, de la carrera de licenciatura en Ciencias del Comportamiento. Es licenciada y doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de grado y posgrado de prestigiosas universidades, entre las que se destacan la Universidad de Buenos Aires y Flaxo. Es investigadora con ISET y es una hermosa persona, lo cual para mí completa su perfil, y es un orgullo y un honor para nosotros poder tenerla en ITBA, en la nueva carrera y moderando este ciclo. Así que Vale, bienvenida. Y bueno, nada, te dejo a vos que presentes más a detalle y que puedas arrancar la charla. Gracias, Lau. Gracias por las palabras tan cariñosas y tan lindas. Esto es recíproco. A mí me encanta estar acá, hacer este equipo con todas ustedes. Así que les doy también la bienvenida a todos y a todas. Muy contenta con la convocatoria. Eh, Tratamos de pensar un ciclo que justamente tuviera como cierta coherencia, cierta progresión temática y que tuviera que ver con todos estos temas que de alguna manera nos preocupan y nos conciernen. Y yo también quiero darles las gracias. Siempre digo, ¿no? Un martes del mes de septiembre, de fines de septiembre, y a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo está terminando de trabajar y están acá sumados a este encuentro. Así que, bueno, muchísimas gracias, y para mí es un gusto poder empezar con este ciclo de charlas y que Lore sea la persona que lo inicia. Por ahí entre los participantes están algunos de los que van a dar las próximas charlas, que si querés, Cami, no sé si querés pasar para contarles brevemente de qué se van a tratar cada una de estas charlas. Hoy Lore va a hablar básicamente de autorregulación, por qué no hacemos lo que sabemos que nos conviene, enseñar y aprender en la era de la distracción. En el encuentro de octubre, que va a ser el 21 de octubre, también a las 5 de la tarde, Angie, que está por ahí también, María de los Ángeles Chimenti, va a hablar del difícil proceso de textualización, es decir, de cómo pasar una idea a la página, de la idea a la página, una mirada científica en torno a la escritura. Tiene datos muy interesantes sobre una intervención que hizo durante un año entero en escuela secundaria, pero que obviamente puede aplicarse en distintos niveles educativos. Y por último, Ángel Roldán, el 18 de noviembre, ya cerquita del cierre del año, también a las 5 de la tarde, va a hablar sobre la dislexia en la universidad, cuando las palabras juegan a las escondidas. Tratamos de tomar temas que sabíamos que eran preocupación para muchos de los que estamos frente a cursos en edad universitaria. Así que bueno, este va a ser un poco el recorrido. Voy a pasar directamente a la charla de hoy, al por qué no hacemos lo que sabemos que nos conviene, enseñar y aprender en la era de la distracción. Recién le decíamos a Lore que con solo ver el título y con ver algunas imágenes ya nos daba ganas de escuchar todo lo que tiene para decirnos. Vivimos en una época en la que enseñar y aprender se volvió un desafío que es casi inédito, ¿no? Nunca antes tuvimos tantas oportunidades, tantos estímulos y tanta información al alcance de la mano, pero tampoco nunca fue tan difícil sostener la concentración, mantener el foco y acompañar a los estudiantes en la construcción básicamente de metas a largo plazo. Hoy nos preguntamos, ¿cómo son los jóvenes de la generación Z?
yo todavía tengo que aprender cuál es cada generación, pero hoy vamos a hablar de la generación Z, cómo son los jóvenes de esta generación, qué caracteriza su modo de aprender y de comprometerse, qué herramientas tenemos los docentes para ayudarlos a desarrollar el autocontrol y la capacidad de sostener proyectos en medio de un contexto de hiperconexión que es permanente. Yo últimamente lo menciono mucho y me encantan las palabras con las que Martín Cohen abrió la Feria del Libro de hace 2 años, porque en esa charla, en ese discurso inicial, él plantea que en cierto modo el mundo siempre funcionó como una gran máquina de interrupciones, ¿no? Como un escenario poco favorable, si uno quiere, para la lectura. Y lo que él dice es que lo paradójico es que muchas veces son las mismas personas que promueven los mismos que nos distraen de la posibilidad de leer. Y hoy la dificultad es mayor aún, se refuerza. Nunca fue tan complejo encontrar el tiempo, el espacio y el silencio que la lectura necesita. Estamos inmersos en una conexión constante que vuelve casi imposible el arte de detenerse y de habitar plenamente otra cosa, porque sentarse a leer es habitar otra cosa. Eh, es de alguna manera como si el mundo actual nos invitara a vivir en un modo zapping, como se ha escuchado decir en relación con estas cuestiones de las tecnologías, mucho movimiento, poca pausa y una atención que se dispersa antes de que pueda uno hundir raíces casi, ¿no? Mantenerse enfocado, hacer foco en un libro, en una clase o en cualquier tarea compleja, es más que nunca un logro contra las probabilidades, ¿no? Creo que en este sentido la charla que va a dar hoy Lore va a tratar sobre un mundo en el que vivimos todos y que justamente por eso necesitamos pensar estrategias pedagógicas y científicas que permitan sostener la atención, la motivación y el aprendizaje en un escenario que de por sí ya conspira contra todo esto. Y justamente de estas tensiones y de esta dificultad para hacer lo que sabemos, que nos, esas cosas que sabemos que nos conviene, pero que las hacemos igual, en un entorno que nos dispersa constantemente, va a tratar Lorena con su presentación. Quiero, déjenme ver un minutito acá, presentarla. Esperen que la tengo, ahí estamos. Aquí en el. Lorena Canet Zurich es doctora en psicología y magíster en psicología cognitiva y aprendizaje y licenciada en psicología. Es investigadora independiente del CONICET, profesora adjunta regular de Psicología Cognitiva en la Universidad Nacional de Mar del Plata y directora de la Diplomatura en Alfabetización de dicha universidad. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo, evaluación e intervención de funciones ejecutivas, su vínculo con la comprensión lectora, la autorregulación y el aprendizaje en contextos académicos. Es autora del libro Atención y Funciones Ejecutivas, Estrategias para el Aula, y del libro Funciones Ejecutivas, Definición Conceptual y Áreas de Implicancias, Evaluación y Entrenamiento, de la editorial Neuroaprendizaje Infantil. Lore, bienvenida, es todo tuyo el espacio. Una cosa que nos olvidamos de decir es que en la medida que quieran pueden ir haciendo preguntas, poniéndolas en el chat, planteándonos en el chat, y yo voy a ir acercándole, tal vez no podemos hacer todas, pero vamos a intentar responder todas las preguntas que ustedes vayan planteando. Lore, me silencio y te dejo. Bueno, bueno, gracias chicas, gracias Vale por tus palabras, por la invitación y bueno, a las chicas por el acompañamiento y obviamente a todos los que han venido a este espacio. Tenemos una hora en la que tenemos que trabajar mucho y tenemos que restringirnos durante este tiempo de hacer justamente las cosas de las que vamos a hablar. Así que alejando celulares, alejando distracciones, pónganse en un lugar en donde no los puede interrumpir nadie, configuren este espacio para que sea un espacio de aprendizaje y empezamos. Yo puse esta imagen un poco para motivar a pensar sobre la era de las distracciones y también quería contarles que todo lo que se presenta acá está respaldado por evidencia científica. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no voy a hablar
de cosas que a la gente le parecen, sino que cada renglón, cada frase está basado en evidencia científica. Vale hizo una introducción excelente del título, que es ¿por qué no hacemos lo que sabemos que nos conviene? La primera cosa que tenemos que pensar en el título es ¿qué nos conviene? Y un poco spoileando la presentación, les digo que lo que nos conviene son nuestras metas adaptativas, es decir, aquellas metas que nosotros nos trazamos y que de alguna manera se conjugan con la realidad que habitamos. Son adaptativas en el contexto en el que estamos. ¿Y cómo es enseñar y aprender y lograr metas académicas en un contexto en donde prima la distracción? Vale habló bastante sobre la distracción exógena, pero nosotros vamos a hablar de la exógena y la endógena, que a veces como que se mezclan y se intercalan y a veces una pesa más que la otra. En principio, nosotros queríamos caracterizar quiénes son los jóvenes que habitan la universidad. Esto de plantearlo en generaciones a veces es medio polémico, pero yo digo que son categorías que ayudan a pensar más allá de las disquisiciones que puede tener uno en decir por qué este año y no otro. ¿Por qué a partir del 2012? Y a partir del 2012 no es casual, es porque justo un año después de que pasó el atentado contra las Torres Gemelas. Es como que el inicio de la era de la generación Z, los llamados Zoomers, que ya vamos a ver por qué, abarcan entre 1995 y 2012. Es decir, que abarcan a mi hijo que tiene 12 años y a un universitario que está por graduarse de 30 años. Es la primera generación que creció con smartphones e internet desde su infancia. Es decir, no vio el traspaso de una tecnología a la otra. Desde su infancia, la tecnología forma parte de sus vidas, por lo cual están más conectados digitalmente y por lo cual en promedio han tenido menos interacciones cara a cara que nosotros, que somos algunos de la generación Y, que son los millennials. Yo no soy millennial, yo sería la generación X que está un paso antes que los millennials. Esto trae aparejado como diversos hábitos de estudios que coinciden y van en paralelo con la realidad que habitan los Zoomers, que es hiperconexión, el acostumbramiento a la multitarea, que lo voy a dejar así por el momento porque cognitivamente no existe la multitarea como tal, sino la alternancia entre una cosa y la otra, con las consecuencias que trae la alternancia, el estudio fragmentado, como de a poquito, digamos, como de a pedacitos, el aprendizaje online y algunas características que pobres tampoco es que es todo malo en esta generación, que tiene que ver con la conciencia social, el pensar en valores y como objetivos de relacionamiento que son específicos. Entonces son Zoomers porque justamente crecieron en este mundo hiperconectado, marcado por el Zoom, de ahí viene Zoomers, las redes, la virtualidad como forma natural de relacionarse y aprender y a trabajar, o sea, no nada más para lo vincular, sino para el trabajo como estamos haciendo nosotros en este momento. Y además, el contexto, si bien no nos vamos a extender, es importante porque han crecido en medio de crisis económicas, sociales y de salud como fue la pandemia. Algunos resultados interesantes sobre esta generación. Este es un estudio que salió publicado en el Financial Times, que es del Understanding American Study, que tiene que ver con el estudio longitudinal de 15.000 personas. La primera pregunta que se hacen es si el mundo digital está debilitando la capacidad de concentración y compromiso. La mala noticia es que sí, y a pasos agigantados, digamos. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda, arranquemos con el de la izquierda, yo les cuento cómo se lee así, hay tres líneas que son las edades. En la línea roja tenemos a los Zoomers, que son de 16, un poquito más tocan los millennials, 39, 40 y 59, y después los demás de 60. ¿Qué es lo que vemos en el primero? Hacer planes, hace planes y los lleva a cabo. Fíjense el derrumbe que hay en el nivel de acuerdo. El nivel de acuerdo era 5 mucho y
uno era en desacuerdo. Fíjense el derrumbe. Estos números ya les adelanto que son significativos. Después persevera hasta terminar, que es otro rasgo re importante en el aprendizaje. Sigamos mirando la línea roja. Fíjense el derrumbe de la perseverancia, de empezar algo y terminarlo, de no soltarlo aunque me genere displacer. Después se distrae fácilmente, que es un poco lo que estaba en el título de esta charla. Fíjense el ascenso, cómo ha ido creciendo. Siempre miremos la línea roja. Y por último, esto que es despreocupado. Yo no quería decir la palabra que se me ocurría porque no hay una traducción exacta, pero es como que medio todo le resbala, por decirlo de una manera más académica. Ya se imaginarán la palabra que me estoy imaginando. Todo les resbala, todo les da lo mismo. Y fíjense cómo eso también ha ido en aumento. Paralelamente, en temas vinculados a cómo ha cambiado la personalidad, también se ha visto un cambio muy importante que se incrementó con la pandemia. Nosotros en la pandemia observamos como el registro de incrementos en indicadores de salud mental, sobre todo en neuroticismo, pero a medida que pasaba el tiempo, los distintos grupos poblacionales se iban acomodando en su lugar. ¿Qué pasó? Que los jóvenes bajaron tanto o subieron tanto sus niveles de neuroticismo que no llegaron a alcanzar el nivel inicial. Y a su vez este es un cambio que se viene dando hace años. Fíjense que yo les dije que es la generación después del atentado de las Torres Gemelas. Nosotros nos vamos a concentrar en dos características de personalidad. La primera es responsabilidad. Fíjense la línea roja, la abrupta caída es como la responsabilidad en caída libre, se le dice, o la pérdida del factor conciencia, que no es conciencia de qué conciencia que tengo, sino de soy concienzudo. Bueno, el neuroticismo también como una caída de esta necesidad de ser amable, empático. Fíjense lo que les pasa por ahí si se les cae algo en un contexto de jóvenes o si alguien les abre la puerta, o sea, como menos interés en cuestiones que tienen que ver con la amabilidad. Y finalmente, otro rasgo que nos parece importante es la disminución de la extraversión, que es como la poca capacidad de estar para afuera, hablar las cosas que me pasan, poder comunicarme, poder socializar, como una fuerte caída a lo largo del tiempo en estos rasgos. Esto de la extraversión es como un aumento, por eso también le dicen la generación shy, de tímido, es un aumento en la introversión en general en los jóvenes, comparando los millennials con los Zoomers de antes de la pandemia y después de la pandemia. Y lo que se encontró es que encima la pandemia hizo que se intensificara este rasgo de timidez que impacta mucho en el aprendizaje, porque el que es tímido no pregunta, el que es tímido no indaga, el que es tímido no socializa para buscar pares que le puedan ayudar a estudiar. Las explicaciones, en primer lugar, son las tecnologías en cuanto a las redes sociales, pero no porque la tecnología sea mala. Nosotros no hablamos de demonizar la tecnología, sino porque está mediatizada la interacción y hay menos porcentaje en términos reales de interacciones cara a cara. Con lo cual, hay menos oportunidades de practicar tus habilidades sociales. Porque cuando vos te tenés que encontrar frente a una persona que no conoces o que conoces, tenés que experimentar, ya sea desde lo corporal hasta el tono, hasta un montón de cosas que en las pantallas adquieren como otras características que se desligan de un montón de cosas que tienen que ver con las habilidades sociales. Después porque hay un nivel muy alto de crítica entre los jóvenes de comparaciones sociales online, no de la vida real ya, sino de lo que pasa en las redes sociales. Y la otra explicación es que la pandemia, las restricciones, el aislamiento hizo como que hubiera un aumento de la evitación y preocupación de tener vínculos de manera interpersonal. Después, por último, antes de empezar ya a meternos un poquito más, quería traerles la visión de los docentes universitarios de esta generación y también para contar un poquito de cosas buenas que ven en esta generación.
Las fortalezas hablan como de la apertura, pero no la apertura en cuanto a extraversión, sino como una actitud cognitiva valorativa hacia la diversidad y al cambio. Flexibilidad, son más flexibles, buscan el cambio, se orientan a competencias prácticas, a hacer con las manos, tocar, palpar, a cosas que tengan aplicaciones directas y valoran como un equilibrio entre la vida y el trabajo, la vida y el estudio, la autonomía. Esto se hizo en 150 docentes universitarios que participaron de focus group y donde se les pedía que caracterizaran a la población que estaba en las aulas. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto en relación a las metas? Es que muchos jóvenes hoy tienen dificultades para sostener metas y compromisos, que es lo que acabamos de ver. Les cuesta sostener planes a largo plazo, les cuesta ser preocupados, les cuesta ser responsables, les cuesta persistir. Y la clave para entender esto está en un concepto de la psicología que se llama autocontrol. El autocontrol que tiene que ver con regular impulsos que me alejan de mis metas y me orientan la conducta hacia metas que están más lejanas, que no están en el aquí y ahora, sino que están adelante. Entonces, oriento mi conducta hacia esas metas. Eso es lo que hace el autocontrol. ¿Qué es? ¿Por qué importa? ¿Y cómo podemos fortalecerlo en la universidad? Es el recorrido que vamos a hacer. Primero contarles un poquito. Hay muchas definiciones de autorregulación y autocontrol. Yo en esta presentación no los voy a tomar como sinónimos, voy a hablar más que nada de autocontrol, que es como una partecita chiquitita de la autorregulación que tiene que ver con una tendencia a sobreponerte de forma consciente, de forma esforzada, a tus impulsos, a tus deseos, a tus tentaciones. No son deseos y tentaciones en el sentido de urgencia o en el sentido, bueno, estoy haciendo una rehabilitación y no puedo consumir alcohol porque no es solamente la urgencia, sino deseos inmediatos de cosas que por ahí son incompatibles con mis metas a largo plazo. Entonces, el autocontrol es lo que te ayuda a sobreponerte a ese deseo, a esa tentación que se interpone en el aquí y en el ahora con tu meta. ¿Qué es lo que pasa con estas dos cosas? Entran en conflicto. Para que haya necesidad de ejercitar autocontrol, tiene que haber conflicto. Conflicto entre mi meta a largo plazo, que en el contexto del estudio es estudiar, leer este paper, escribir un ensayo, recibirme, completar una guía, se contraponen con mirar las notificaciones de mi teléfono celular. Entran en conflicto y las dos no se pueden abrir paso al comportamiento. Esta idea es viejísima. Todos los modelos modernos de autocontrol toman como metáfora la alegoría del carro al lado de Platón, que estos son dos caballos, un caballo como más blanco, más puro, que representa la razón, la conciencia, el esfuerzo, la persistencia, y un caballo negro que representa el instinto, el impulso, las cosas que no me hacen bien. Y el auriga, que es la persona que manejaba estos caballos, que tiene que hacer un equilibrio entre los dos caballos para no caerse él del carro. ¿Sí? Entonces, el auriga es la persona, en este caso nosotros, que ejercemos el autocontrol a través de la conducción de estos dos caballos. Hay otra metáfora que a mí también me gusta mucho porque me parece que ayuda a entender que es la metáfora del termostato. El termostato, ¿vieron el que tienen en su casa, si tienen radiador o algo por el estilo, que tiene un objetivo, un target? Tener la temperatura, por ejemplo, a 22 grados. ¿Qué hace el termostato? Monitorea el estado en el que está y se acerca o se aleja de la meta según el estado que evalúa, según el estado que monitorea. El autocontrol es eso, es yo estoy acá, monitoreo lo que me distancia de la meta. Vamos a poner una meta chiquitita que es, por ejemplo, escribir un ensayo para una materia cuya evaluación final es escribir una monografía. ¿En dónde estoy? Bueno, estoy en el living de mi casa, estoy tirado, no tengo ganas de hacer nada.
¿Cuánto me falta para alcanzar esa meta? El termostato lo que hace es prender el autocontrol y decirme, te falta esto, tenés que poner recurso para esto. Ejemplos, les voy a dar ejemplos como para que vean que conflictos de autocontrol hay en todas las cosas que se les ocurran. Comer una tarta versus una opción saludable en el desayuno. Avanzar en un artículo o perder tiempo mirando cosas en mi celular. Conflictos de ahora versus después. Mirar una serie hoy versus estudiar para rendir mañana. ¿Qué hago? ¿Miro la serie o estudio para rendir mañana? Conflictos de beneficios propios versus ajenos. ¿Gasto en ropa o ayudo a un amigo que necesita plata? Hacer A versus hacer B. Preparo la presentación de clase versus ir al gimnasio, porque no siempre las dos cosas, una es buena y una es mala. A veces son metas de acercamiento a acercamiento. Dedicar tiempo a estudiar para mejorar la nota o trabajar para ganar dinero extra. Entregar un trabajo a tiempo sintiendo orgullo, aún sabiendo que me puede llegar a ir mal porque no le dediqué el tiempo que le tenía que dedicar. Y esta es la que más me gusta porque justo es de hoy, que me pasó hoy a la tarde, era repasar esta presentación cuando lo tentador sería ver el capítulo que se estrena hoy de una serie turca que me encanta. Usac Segir, se las digo por si a alguno le gusta. Entonces, ese es de iniciación, es de empezar. O seguir escribiendo la tesis a pesar del cansancio y la frustración. ¿Se dan cuenta cómo impacta este tipo de conflicto en el aprendizaje? Las personas se ven sometidas constantemente a decisiones de este tipo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante el autocontrol? Yo solamente les traigo un estudio que para mí es el que más sintetiza la implicancia y el efecto que tiene el autocontrol, que se llama estudio Dunedin. En este estudio agarraron aproximadamente a 1048 o 45 bebés que nacieron en Dunedin, Nueva Zelanda, entre 1972 y 1973, hicieron un seguimiento longitudinal que llega hasta el día de hoy. Algunas de las personas de ese estudio son abuelos, ¿sí? O sea, durante toda la vida es el estudio longitudinal más grande de todos los tiempos, con una tasa de retención que solo en Nueva Zelanda puede ser de 45 años. Con una tasa de retención, perdón, del 95%, con múltiples mediciones a lo largo del tiempo. El constructo de autocontrol, por ejemplo, se midió como 8 veces en la infancia y después más adelante. Hacen cosas maravillosas como ir a buscar a la gente en aviones y la traen para que se evalúe y después la vuelven a dejar. A grandes rasgos, ¿cuáles son los resultados en relación a autocontrol? Miren, nos vamos a mover al gráfico de la izquierda y yo les voy a decir cómo se interpretan estos gráficos. En el de la izquierda abajo dice Adult Wealth Outcome, que es el bienestar en la vida adulta. En la izquierda del gráfico tenemos low, que quiere decir bajo autocontrol. Y a la derecha tenemos high, que quiere decir alto autocontrol. ¿Qué es lo que vemos? Que las personas con bajo autocontrol tienen menor bienestar económico, psicológico, en general, es un bienestar general en la vida adulta que las personas que al contrario, digamos. Después, fíjense el abuso de sustancias. Acá lo que hacen ellos es el abuso de sustancias informado y heteroinformado justamente para no caer en sesgos. Y lo que vemos que las personas que tienen un bajo autocontrol tienen más probabilidades de caer en el consumo de sustancias, ya sea reportado o heteroreportado. Lo mismo que con los problemas de salud, fíjense. Las personas con bajo autocontrol tienen muchos problemas de salud, mucho más problemas de salud. Y ahí acá hay algunos índices interesantes, como este de la parentalidad positiva, porque no solamente sobre mí, sino que lo puedo trasladar a otras generaciones. ¿Qué quiere decir? Que las personas con bajo autocontrol tienen menos interacciones positivas en la parentalidad con sus hijos. Entonces ya se están viendo efectos en la generación siguiente. Y después tienen mayor probabilidad de tener condenas por crímenes
y tienen esto que es un credit rating score, que es como un rating de crédito más bajo. ¿Sí? Y todo esto es independiente del CI y el nivel socioeconómico. A la derecha lo que tenemos es un gráfico simulado con Python y con ChatGPT sobre lo que pasa en el rendimiento académico y sobre lo que pasa con la deserción escolar. Y acá también vemos como la misma tendencia. Las personas que tienen alto autocontrol tienen mejor rendimiento académico. Por una cuestión lógica, permanecen más en las tareas, le dedican mayor concentración, tienen más estrategias para poder transitar la vida universitaria, etcétera. Y esto porque me pareció fascinante, que muestra sobre fotografías reales de la gente del estudio Dunedin, se las clasificaron a las personas en alto y bajo autocontrol y con eso se hizo como un compost, que es, se superponen 10 fotografías de personas con bajo autocontrol y alto autocontrol, perdón, y se crea como una imagen nueva que no pertenece a ningún participante, pero que refleja de alguna manera lo que se observó. Y lo que se observó es que las personas con menor autocontrol parecen 5,8 años mayores que las personas que tienen alto autocontrol. Yo le contaba a Vale cuando hablaba de esta charla que cuando hablé por primera vez de este concepto, una alumna mía empezó a cantar autocontrol, autocontrol, porque si nos podemos poner más jóvenes, que más queremos, ¿no? Bueno. Una cosa importante antes de pasar a las estrategias es que cuando yo ejerzo un acto de autocontrol, el hecho de haber ejercido este acto, el haberme restringido, el haberme puesto a estudiar con esfuerzo, dejando de salir con mis amigos, apagando la tele, concentrándome, me gasta un recurso que es finito para lo que haga de manera inmediatamente posterior. Este recurso no se sabe bien qué es, si se gasta la motivación, si se gasta la atención, la evidencia no es concluyente ahí, pero lo importante es que no es lo mismo hacer algo primero de autocontrol que hacerlo en segundo lugar. Y esto es muy importante cuando yo diseño las actividades académicas y el transcurso de mi clase en el momento de enseñar algún concepto que tiene un cierto grado de dificultad. Este es el mismo concepto que es cuanto más trabajaste hoy, acá habla más probabilidad que te comas la galletita. Esto tiene que ver con un estudio que es el test del caramelo y que tiene que ver que es con más probabilidad vas a caer en la tentación. La buena noticia que tengo para ustedes es que si bien predice desde que sos muy pequeño, el autocontrol que se gana cuando sos más adulto también predice. Y la otra buena noticia que tengo para ustedes es que se puede enseñar. ¿Sí? Se puede enseñar y se pueden transmitir estrategias para que las personas aprendan a tener estrategias de autocontrol. Antes de pasar a eso, quería que reflexionáramos un poquito. Yo les voy a hacer unas preguntas, sé que no me van a responder, pero en su mente quiero que activen las respuestas que piensan que pueden tener estas imágenes. La primera es, ¿qué meta activa en su memoria creen que tiene este joven? ¿Qué meta a largo plazo puede llegar a tener? ¿Y qué deseos inmediatos aparecen en su entorno? Si pensamos en el modelo reciente, en el modelo que les conté, esto de los dos caballos o del termostato, ¿dónde está la tensión entre la meta de estudio y las tentaciones del momento? ¿Cuánta distancia parece haber entre la meta, que es distal? Nosotros le decimos distal porque está lejos, está distante. ¿Cuánta distancia puede haber entre aprobar, aprender, estudiar y los impulsos inmediatos, redes, juegos, celular? ¿Cómo hago para cortar esta distancia? Perdón. Otra imagen, este ya directamente fue y derrapó. ¿Cuál era? ¿Cuál les parece que era la meta distal de este estudiante que va a clases igual? O sea, dormido y todo va a clases. ¿Qué pasó antes de la clase que pudo debilitar el autocontrol?
¿Cómo se generó el conflicto entre las metas a largo plazo, estudiar y aprobar, que claramente tiene, porque si no, no iría a clases, y metas más inmediatas, probablemente salir, quedarse mirando el celu a la noche, etcétera? ¿Cómo se generó este conflicto? ¿Hay un conflicto? Y esto un poco para pensarlo más en términos mentales y no nada más de distracciones de afuera, sino que a veces hay distracciones que vienen de nuestra propia mente, como las emociones. Las emociones son un elemento distractor, sobre todo cuando son en arousal, están muy disparadas, ya sean positivas o negativas, las dos. Si yo estoy muy emocionado o si estoy muy ansioso, muy depresivo, también me puede pasar lo mismo. Fíjense la imagen, no pienses acerca de ello, deja de pensar acerca de ello, por lo menos piensa menos acerca de eso, pensa en otra cosa, cualquier cosa y ya desbordado. Esto es porque la interferencia o el conflicto a veces no viene de afuera, sino de nuestra propia cabeza, y es un conflicto que también hay que controlar para el logro de objetivos y metas a largo plazo. Bien, ¿qué papel juegan los docentes, no? Porque hasta ahora mucho bulebú, como diría mi mamá, pero ¿para qué estamos acá? ¿Qué papel juegan los docentes? Lo que hacen los docentes es primero enseñar autocontrol desde edades muy tempranas. ¿Y qué es lo que les enseño? Los ayudo a ser arquitectos de su entorno y no bomberos que apaguen fuego. Esta metáfora es muy importante porque todo lo que los ayude a modificar su entorno y elegir las situaciones en donde van a tener que ejercer menos actos de autocontrol en caliente, van a ser muy beneficiosas para el aprendizaje. Y no bomberos, no apagar el fuego, el incendio, porque ahí los recursos que necesito son mucho más grandes. Esto es interesante porque hay un estudio que dice que lo que más predice el rendimiento académico son los hábitos de estudio. Los hábitos son difíciles de crear y los alumnos saben, estudiantes universitarios, que lo más beneficioso es tener hábitos y estrategias preventivas. Sin embargo, son más bomberos que arquitectos, ¿sí? Apagan más incendios que construyen entornos que sean favorables para su aprendizaje. Esto es muy interesante porque el hábito predice más incluso que la cantidad de horas de estudio. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es tan importante? Es preferible 2 horas bien que 6 navegando mentalmente entre mi mente, la pantalla, el celular, saliendo. Este costo, esto que les decía de la hiperconexión, mentalmente tiene un costo en dos cosas, en precisión y en tiempo. Es decir, mientras más fluctúo, menos preciso soy y más tiempo me llevan las cosas. No es cierto que yo pueda estar haciendo dos cosas demandantes al mismo tiempo, pues compiten las cosas demandantes por el poco recurso cognitivo disponible que tengo en mi mente. Para enseñar las estrategias, nosotros vamos a desplegar el proceso de autocontrol desde que se inicia, desde que se dispara el impulso, hasta que se ejecuta la respuesta. Y vamos a trabajar en esta ocasión sobre las estrategias a nivel personal, que son las que llamamos el marco I. Existen las estrategias de nivel general, que son los que conocemos como nudge, empujoncitos, que son las conocidas del marco S, que no las vamos a abarcar porque pues en una charla es imposible, pero que también son muy interesantes y que tienen que ver con una heterorregulación. Nosotros vamos a trabajar con el autocontrol y yo señalo mucho esta palabra que es pava, pero es importante porque el autocontrol tiene que ser mío, tiene que salir de mí, tiene que nacer de mí. Entonces lo que yo tengo que es mostrar estrategias y la persona tiene que elegir cuál de esas estrategias le resulta más efectiva. Esto se despliega así. Fíjense que yo puse estrategias preventivas e interventivas. Las preventivas, que son antes de que el impulso empiece a accionar, son las más efectivas, que son selección de la situación y modificación de la situación.
Eso es lo que me convierte en arquitecto. Es elegir y seleccionar y modificar situaciones que me ayudan a estudiar. Pasado este momento, yo empiezo a ser bombero. ¿Por qué soy bombero? Porque cada una de estas estrategias son cada vez más difíciles de implementar. ¿Difíciles en qué sentido? En que requieren más recurso cognitivo. El recurso cognitivo es limitado. Quédense tranquilos que ahora desplegamos un poquito esto. La primera es selección de la situación. Fíjense la naranja, ¿no? Que es elegir conscientemente personas y lugares que fomenten el autocontrol y alejarme de lugares y personas que lo impidan. Requiere obviamente una reflexión metacognitiva, anticipación e iniciativa. Siempre vamos a identificar cada estrategia con una frase. Para mí la frase que la define es mejor ay, espérenme porque no veo la frase entera. Bueno, el mejor autocontrol no es resistir la tentación, sino evitar estar donde está la tentación, donde la tentación surge. Ejemplos. Estudiar en la biblioteca o en un aula vacía en lugar de, no sé, la residencia universitaria. Sentarse en las primeras filas cuando llego a clase para mejorar la atención. Anotarme en grupos de estudio. Estudiar con compañeros disciplinados, ¿sí? Y evitar los más disruptivos. Yo digo, elijamos los más disruptivos para salir y quedemos con los más disciplinados para estudiar. Cambiarse de espacio si hay distractores, o sea, si estoy en la cocina y hay mucho ruido, son estrategias súper sencillas. Me mudo a la biblioteca, a la cocina, a otro lugar que sea más tranquilo. Aislarme en una sala sin TV, sin consola, sin celular para trabajar sin distracciones un tiempo, que son los famosos tiempos Pomodoro. Eh, Otros de la vida real que también me parecen interesantes, tomar rutas que eviten centros comerciales tentadores si estoy teniendo algún problema económico. Elegir deportes o actividades, fíjense, con entrenadores exigentes que refuercen disciplina. Esto también se puede aplicar a el estudio, elegir un maestro, un docente, un tutor que me exija, que me persiga, que me busque. Diseñar rutinas que reduzcan la exposición a pantallas, por ejemplo, cenas sin pantallas, reuniones sin pantallas, 2 horas desconectados, etc. Entonces, esta es la primera. La segunda, que forma parte de la arquitectura, es modificación de la situación, que son situaciones no las podés evitar, pero puede ser proactivamente modificable, ya que las personas anticipan qué es lo que le va a pasar cuando se encuentren con la tentación y modifican la situación para no caer en ella. El ejemplo más clásico es el de Ulises atado al palo del mástil para no ser tentado por las sirenas. En el caso anterior, en el de elección, Ulises hubiera tomado otra ruta. Acá él decide y se ata al mástil para que justamente las sirenas no lo tienten y no lo canten. Estos cambios no pueden ser fácilmente deshechos. Fíjense que ahí yo les puse un ejemplo, una persona que está en la cama y pone el despertador en la otra pieza, justamente para tener que levantarse y hacer el ejercicio de salir de la cama para modificar la situación. La frase que lo representa es, no resistas la tentación, cambia la escena. Por ejemplo, dejar el celular en un cajón o apagar el wifi al estudiar. Autoimponerse plazos, esto es súper efectivo, es acercarme al profe, yo voy a entregarlo, la fecha límite de esto lo voy a entregar 2 semanas antes, o dejarles una ventana abierta para que entreguen y que ellos te digan cuándo lo van a entregar, los compromisos, todas las actividades de precomienden públicas. Hay un montón de aplicaciones que se utilizan para esto, para el precomienden. Trabajar sobre el ambiente de estudio, modificar mi escritorio, la luz, si hace frío, si hace mucho calor, ustedes saben, siempre está bueno que haya un poquito de frío. Modificar la situación, ser arquitecto, un diseñador de mi espacio de estudio, activamente. Combinar estudio con recompensas, o sea, música solo si hago tarea, miro la novela solo, por ejemplo, cuando estoy haciendo la cinta.
usar recordatorios visibles o amables. Acá mi objetivo hay muchísimas estrategias. Con un prompt de ChatGPT se sacan fácilmente. Lo importante es que se entienda el concepto. Despliegue atencional, ya vamos avanzando. Acá ya está la tentación enfrente mío y lo que tengo que hacer es selectivamente retirar mi atención de la situación que fortalece el impulso no deseable. A mí me gusta mucho el ejemplo este, volviendo al ejemplo de la cama, es suena el despertador y si yo me concentro en la cama calentita, el colchón que está re cómodo, en que afuera hace frío, no me levanto más de la cama. ¿Cómo hago un despliegue atencional? Y empiezo a pensar, tengo que hacer esto, tengo que preparar la compu, tengo que mandar un mail, es decir, empiezo a focalizar mi atención en aquello que me acerca a la meta y dejo de poner atención a las características apetitivas y consumatorias del estímulo. Esas características que me dicen, bueno, un ratito más, un ratito más, un ratito más. El despliegue atencional es eso, es llevar la atención a otro lugar. Hay ruido, miro para otro lado. Por eso la tentación ya está, vos ya tenés ganas de estar en la cama. Entonces, acá te puede pasar que tengas que sacar la atención del foco externo, de lo que pasa afuera o de lo que pasa adentro. Apartar la vista del celular. Cuando estás leyendo, por ejemplo, subrayás activamente o usás un diálogo interno. Todo lo que es diálogo interno con el autocontrol es una de las mejores estrategias. Me digo, primero leo, luego repaso. ¿Qué es lo que decía acá? Casi que hasta en voz alta. El diálogo interno, la autorreflexión es muy efectiva para redirigir la atención y sacarla del foco interno. Y manejar, imaginar las consecuencias negativas, por ejemplo, de estar conectado y de interrumpir mi trabajo, eh, girar la pantalla del celular boca abajo para no mirar. Son cosas concretas que hacen que mi atención vaya hacia otro lado. La penúltima, ya casi vamos cerrando, me gusta mucho a pesar de que requiere mucho esfuerzo, que consiste en cambiar la forma en que pensás la situación. Reinterpretás lo que te está pasando para que la tentación no sea tan atractiva. O aumentás, haces crecer en tu memoria la meta a largo plazo. Acá hay de distintas cosas. Podés reinterpretar la tentación, podés revalorizar la meta que está allá, hacerla crecer en tu memoria de trabajo, elevarla, 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 o reinterpretar situaciones de fracaso. Les voy a dar un ejemplo que también surgió estos días. Yo estaba estudiando esta presentación con Juan Ignacio que anda por ahí. Y nos costaba un montón pensar ejemplos de aprendizaje de esto. Y nosotros dentro de unos meses tenemos otra charla en Flaxo que toca temas parecidos. Entonces le digo a Juani, pensá, Juani, que no estás leyendo el texto, que estamos matando dos pájaros de un tiro. Lees estos papers y te sirve tanto para esta charla como para la otra en octubre. Esa es una construcción de alto nivel y es una reevaluación cognitiva de la situación. ¿Qué es lo que haces con eso? Le sacás como la parte desagradable al estímulo, invistiéndole de una manera que te sea, que cambies totalmente el foco, que hagas un cambio cognitivo y tu meta a largo plazo se empiece a elevar, empiece a crecer. Cuando crece la meta a largo plazo en la memoria de trabajo, la otra empieza a bajar y a perder valor. ¿Sí? Les leo otra como para tener otro ejemplo, por ejemplo, reapreciación no consumatoria, ver la notificación de Instagram no como qué bueno, sino qué molesto. Cómo me están mandando mensajes de celular, en vez de, ay, ¿quién me habrá escrito? Y reinterpretarlo como una interferencia en mi estudio. Después, por ejemplo, la ansiedad como una emoción activante más que como una emoción displacentera en sí misma, como activante porque la ansiedad es una emoción que me hace trabajar, que me hace mirar para adelante y activa mi proactividad. Y por último, acá ya soy bombero, ya estoy incendiado, prendido fuego, los impulsos ya hicieron todo su recorrido y están ahí. Es el último recurso. Acá hay mucho esfuerzo, es costoso y es muy probable que fracase. Y viene con una sensación de fatiga, con un malestar negativo tremendo. Yo les decía que en su mayoría los chicos cuando estudian suelen utilizar más este tipo de respuestas, suelen ser
menos arquitectos y más bomberos. Esta cosa de último momento, con todas las tentaciones compitiendo por mi atención. Acá lo que me queda es modular la respuesta de manera directa y de manera esforzada. Por ejemplo, intento suprimir una emoción intensa respirando fuerte. Uso técnicas corporales para bajar la activación. Me esfuerzo a ejecutar una acción cuando el impulso ya está presente, esto ya me expongo, sé que tengo un examen dentro de 2 días, me expongo a la situación, subestimo qué es lo que me va a pasar, se llaman brechas de empatía, subestimo qué es lo que me va a pasar cuando esté ahí y digo un ratito más, mañana me levanto, mañana hago tal cosa. O por ejemplo, quedarme en el sillón siendo que tengo que hacer una tarea y no levantarme a hacer esa tarea. Por eso les decía que requieren como mucho esfuerzo cognitivo, mental, físico. Son como estrategias basadas en la voluntad pura, por eso se llama filosofía de la fuerza bruta. Mucha voluntad requiero. Frases como el solo hazlo o el solo decirle que no, ¿se acuerdan? Decirle que no a la droga son como de esta línea de autocontrol esas frases. Para enseñar esto, o sea, todo muy lindo, qué sé yo, pero ¿cómo lo enseño? La primera cosa que yo tengo que hacer es hablar de autocontrol con los alumnos, sobre todo porque nosotros en esta charla estamos pensando en estudiantes universitarios, ¿vale? ¿Cómo voy con el tiempo? Estás bien, Lore. Justo te queda 1 minuto para las 6, pero te podés pasar un poquito, no hay problema. Porque empezamos unos minutitos más tarde, ¿no? Exacto, tranquila. Esperen que voy a tomar agua porque... Bueno, primero es, como psicoeducación, le decimos nosotros, destinar la primera parte del curso para hablar un poquito de esto. Y yo decía, no escatimar pensando que yo estoy perdiendo tiempo. Yo me acuerdo que hace muchos años nosotros tuvimos un primerito, que en primer grado y segundo grado ustedes saben que es muy importante la enseñanza de la lectoescritura. Sin embargo, era un curso muy desregulado que no tenía un hábito de estudio. Los chicos no se sentaban. Y nosotros lo que hablamos con los docentes es organizar el aula, darles estrategias de autocontrol y autorregulación, porque recién en ese momento vas a poder empezar a enseñar. Es decir, suspender un poco, dedicarle un poquito de tiempo sin pensar que pierdo. En universitarios y estudiantes secundarios es más fácil porque yo puedo ir bien por la parte metacognitiva, enseñarles qué es el autocontrol. Ahí ustedes tienen una imagen para escanear, que es un video donde se les explica qué es el autocontrol, lo compara con personas que han sido muy famosas, filósofos, físicos, y les explica de una manera didáctica lo que es el autocontrol, explicar el modelo de autocontrol, explicar esta metáfora de arquitectos versus bomberos, hacerlos compartir las estrategias que tienen para llegar a determinados proyectos, dividir el proyecto a largo plazo, que en una asignatura es aprobar esta asignatura, dividirla en muchas partes para que mi objetivo no sea aprobar la asignatura, sino leer este trabajo, hacer esta guía, completar todo, que mi último objetivo sea aprobar la asignatura porque después adelante hay una meta superior que es recibirme, etcétera. Son jerárquicamente están en distinto orden. Conversar con ellos sobre las metas y qué restricciones propias. La restricción siempre es propia. Yo no le puedo decir, vos tenés tal restricción. Es idiosincrática, cada persona tiene su propia restricción. ¿Por qué? Porque un deseo para mí puede ser, no puede ser un deseo para otra persona. No necesariamente lo que a mí me parece tentador es tentador para vos. Y si no hay conflicto, pues no hay restricción y pues no hay necesidad de desplegar el proceso de autocontrol. De hecho, ustedes me dirán, hay chicos que naturalmente hacen esto, y cierto, hay personas que lo tienen como rasgo. Y lo que caracteriza a estas personas es que tienen más estrategias de tipo preventivo. Se ven sometidos menos cantidad de veces a situaciones en donde tengan que ser bomberos. Es decir, son bien arquitectos. Fomentar las estrategias preventivas en diferentes momentos. Funciona mucho la metáfora de Platón, esto de que cada estudiante es un áuriga y que tenés la rienda sobre tu impulso y sobre tu razón.
y tenés como la posibilidad de facilitar orientaciones y guías de autocontrol. Otra cosa que pueden hacer es buscar estrategias específicas a partir de las definiciones para cada parte del proceso. Por último, nosotros trabajamos mucho el marco I, pero yo les dije que había un marco S que tenía que ver con lo social. Cada vez hay más evidencia de que la voluntad personal no es tan voluntad personal como lo pensamos, sino que hay factores multinivel que me llevan hacia la tentación todo el tiempo. Y acá está el concepto como de empujoncitos, por eso el elefante como que te va y te da pequeños impulsos para que tu ambiente sea más propicio al ejercicio del autocontrol y no lo contrario. Por ejemplo, en entorno inmediato, si yo estoy en una institución, que haya opciones más saludables de alimentación, en más grandes todavía, eh, controlar que hay entornos más obesogénicos, las situaciones de desigualdad que hace que haya alimentación menos saludable que en otros lugares. Y después vamos creciendo las políticas, lo que tiene que ver con los impuestos a determinados alimentos. Y también ver el origen social de las metas, como los valores que tienen para las personas. Ustedes vieron cómo ha cambiado, por ejemplo, la visión, el valor que se da sobre el cigarrillo. Antes era una mirada mucho menos punitiva de lo que es ahora. Y eso es bien social. O sea, te es mucho más fácil restringirte, tenés que usar mucho menos tu fuerza de voluntad, pues no podés fumar en casi ningún lugar. ¿Sí? Lo que pasa si vos estás solo mirando lo individual es que tenés como una ceguera estructural, porque responsabilizás solo al individuo e ignorás que hay muchos entornos que están diseñados como los entornos digitales para explotar impulsos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sí, yo les puedo dar todas las estrategias, pero también tengo que saber que hay personas que están atrás diseñando recompensas muy atractivas a través de los dispositivos electrónicos. Entonces, como que la tentación y la posibilidad de sobrepasar la meta compiten de manera desigual y los recursos de la persona no alcanzan. Bueno, finalmente, llegando ya al final, les quería compartir estas dos frases. La primera, que el autocontrol no es domar a los caballos a base de voluntad pura, sino aprender a diseñar la pista por donde corren los caballos. Y la otra es ayudemos a que sean arquitectos de sus circunstancias y no bomberos de sus impulsos. Muchas gracias. Muy bueno, Lore, muchísimas gracias. Gracias por cumplir también con el tiempo y por la presentación tan clara y tan interesante. Hubo muchos comentarios, así que voy a pasar. Me gustaría, a ver, esperen, porque por ahí me perdí alguna más de las últimas, pero vamos con... Te voy a hacer 4 comentarios solos para no monopolizar los comentarios y las preguntas, y después paso los que fui tomando nota acá en el chat. Lo primero, decirte que me parece increíble la idea de una investigación como la de Dunedin, que trascienda a los investigadores. Me estoy imaginando empezar una investigación y que la terminen mis hijos casi. Sí, eso es verdad. Sí, sí, la Eso es termina increíble. otra gente. La otra que me encanta es, la tomé además, la importancia del autocontrol para evitar el Botox, por ejemplo, también me parece interesante, podríamos ahorrar mucho. Me gusta mucho la metáfora de esta de ayudar a los jóvenes a ser arquitectos de sus circunstancias y no bomberos de sus impulsos, eso me parece precioso. Y por último, solamente decirte que tu otra charla es en unas semanas y no en unos meses, pues ya estamos en octubre, así que voy a las preguntas ahora. Mira, Mal. en realidad hay algunas preguntas y algunos comentarios. Por ejemplo, Ioiano dice, sería interesante tomar la variable de qué generación crió a esas generaciones al principio, cuando vos ibas planteando el tema de las generaciones. Sí, Y dice también, te leo las dos cosas que él dice, o ella, perdón, no sé, dice, creo que una palabra clave para entender a los jóvenes de ahora es abrumado, abrumada. Las metas a largo plazo, distales y grandes, entre comillas, pueden ser abrumadoras, entendiendo un contexto de una realidad que te abruma. sí, lo de
La primera pregunta es que hay estudios hechos sobre quiénes son los padres. Algunos somos algunos son millennials y otros son la generación X, la nuestra. Yo tengo un hijo justo, no, tengo dos hijos que son Zoomers, porque uno tiene 12 y otro tiene 15. Y sí hay estudios porque hay muchísimas variables de las que no he hablado en relación a la crianza, y sí hay estudios sobre la parentalidad de esos chicos, el acceso a un montón de cosas, la falta de límites y la crisis institucional de la familia en relación a eso. Es muy interesante, sí. Y la otra, abrumados, sí. Sí, sí, es como si estuvieras. Yo siempre digo no ponerlo nada más en lo externo, sino en lo interno también, porque si no parece que están siendo como bombardeados, y el bombardeo genera activación interna también, genera cosas que se prenden y se apagan adentro de la cabeza, y en una mente que tiene una capacidad limitada. No, no se modificó la capacidad de la mente. La capacidad sigue siendo la misma. Nosotros tenemos una capacidad finita de procesamiento de estímulos en un mismo momento. Entonces sí. Sí, es abrumador, es una linda palabra. Y acá, digamos, complementa, Constanza Rachet dice, además, la sensación de sentirse abrumado se acompaña de una sobreestimulación en relación a la gratificación, que es real, a la gratificación inmediata. ¿Para qué regularme y autocontrolarme para un objetivo a largo plazo si recibo gratificación en el momento? Pienso en las redes sociales, ¿no? Claro, sí. Por eso hay que trabajar con las metas, y por eso yo les decía, no, a medida que son más grandes se puede trabajar más con metas distales, pero siempre es mejor descomponer las metas. Ni hablar que a un nene de 12 años no le vas a decir pensá en que terminar la secundaria, porque no tiene ningún sentido para él esa meta. El universitario es distinto porque se juegan otras cosas, está en la universidad por esa meta y relativamente quiere recibirse en tiempo y forma. Aún así, es importante la descomposición de metas más realistas, que yo pueda, ese termostato lo puedo usar más en el corto plazo, que pueda monitorear mi nivel de alcance de eso más a corto plazo, porque si yo estoy acá y digo, empiezo primer año a recibirme, bueno, al termostato le falta un montón para ajustarse. Y aparte porque en ese ajuste pasan un montón de cosas volitivas, se usan un montón de recursos. Entonces, si yo estoy en un aula y quiero enseñarles, lo primero que tengo que hacer es descomponer esta meta. ¿Cuáles son los pasos para aprobar esta materia? Y así, y ayudarlos a formular las metas. Y funciona muchísimo algo que se llama contrastación mental, que es esta meta, tal obstáculo. ¿Sí? Tengo esta meta y tengo tal obstáculo. Supónganse que es la distracción con el celular. La contrastación mental es crear una herramienta, una estrategia para combatir el obstáculo. Entonces, sí, este obstáculo, entonces esta estrategia. Se pone, incluso hay páginas donde los podés escribir y te los imprime. Es súper, súper efectivo. Y se puede hacer perfectamente, podés poner en el aula, podés trabajar el concepto de sí. Entonces, nosotros lo hemos trabajado a partir de los 10 años y no saben lo bien que funciona. Se llama contrastación mental. Mucha Súper, evidencia además tiene. súper interesante. En realidad, si hay alguien que quiera alguna bibliografía en relación con esto, por ahí puede escribirnos y Que después me le... escriban, que me Sí. escriban, sí, les Romina facilito. Besada pregunta, ¿qué rol juega la salud mental en las motivaciones y decisiones de los jóvenes al momento de forjar ese autocontrol y elegir la estrategia más adecuada? Ay, qué difícil. ¿Qué rol juega o cómo impacta en la salud mental? Eh, La verdad que me desconcertó la pregunta. O sea, porque mientras más cercano estés, mientras más regulado sos, eso es una evidencia científica, mientras más regulado sos, más feliz sos. O sea, en este estudio de Dunedin, una de las cosas que les preguntaban era, decía, no, porque si vos sos muy regulado, seguro que sos tipo TOC, bien controlado, y no, las personas que alcanzan sus metas registran un mayor grado de bienestar en sí. Entonces hay mucha correlación entre indicadores de salud mental y autocontrol, muchísima. También hay que decir que el autocontrol a veces es por dominio. El otro día lo hablaba con una persona, o sea, vos podés ser muy controlado para una cosa y muy descontrolado para la otra.
¿Se entiende? Pero no quiere decir, hay gente que es controlada en todo, pero hay gente que es muy controlada en el estudio y muy descontrolada con la tarjeta de crédito, Bien, ¿sí? Que también es una meta no endeudarse, por ejemplo. No obviamente, sé si es respondí importante. la pregunta. Te voy a plantear dos comentarios. Rodrigo Borgia decía en un momento, lo que pasa es que perdí el contexto de en qué momento lo dijo, pero era cuando vos estabas dando una serie de ejemplos, dice estar presente para la gente que está presente, como uno de los tantos ejemplos que vos mencionaste y que tenías listado en los cuadros. Y Jorge Abayu dice, cuando era estudiante me autoimponía que si terminaba de estudiar cierta unidad antes de X hora, me iba a escuchar música antes de continuar con la siguiente. Está bueno también, me gusta. Perfecto. Rodrigo mostraba el celular cuando dijimos estar presentes para los que Exacto, está están bien. Bien. presentes. Mirá, lo viste, lo pudiste ver, estabas muy Lo atento. pude ver, sí, me hizo pop así en la pantalla. Sí, hay que ayudarlos a estar presentes porque este bichito está hecho con mucha inteligencia y conocimiento del comportamiento humano. Eso es lo primero que tenemos que saber. Las personas que lo hacen saben mucho de psicología y conocen mucho cuáles son las cosas que estimulan a los jóvenes. A veces es un medio de acercamiento para conocer qué cosas les interesan. No toda la tecnología es nociva, entonces es como que tenemos que aprender a entrar por un lugar y después sí ser firmes en relación a límites que tenemos que tener en relación al uso de tecnología, los podemos tener. Yo en mi aula no los dejo, yo soy docente universitaria y yo cuando estoy explicando a mí no me gusta que miren el celular, a mí me hace sentir mal. Entonces los celulares abajo del banco da vuelta. ¿Pero por qué? Porque yo les doy toda una explicación, por eso yo les decía es importante que vos le expliques por qué, para que después cuando él vaya a su casa haga lo mismo. Y después la otra pregunta se me perdió, me fui atrás No, de... no, yo creo un comentario que era el comentario de Jorge sobre cuando era Ah, estudiante se autoimponía lo de ir a escuchar música. excelente ejemplo de arquitectura, Es excelente precioso, ejemplo de arquitectura, sí. precioso. Es un ejemplo muy bueno. Todo lo que sea modificación de la situación y anticipación es muy efectivo, muy, muy, muy efectivo. Muy, Después, muy mira, efectivo. Fernando Baidanov dice, considerando que los alumnos son introvertidos, ¿es recomendable desafiarlos a dar exposiciones orales presenciales en el aula, por ejemplo, o sería contraproducente? Lo que hay que hacer es darles herramientas de habilidades sociales, primero, porque la timidez impacta principalmente, es algo que te pasa frente al otro. Entonces, lo primero que tenés que hacer es trabajar habilidad social. Yo de una no lo puedo dar, mandar a dar una exposición, o sea, tipo, sos tímido, exposición. Pero sí una exposición gradual. La oralidad es una habilidad del siglo XXI y es necesaria que la tengan. El otro día no sé con quién hablaba justamente de esto, que al ser tan propensos a interactuar por redes, se termina generando que no tenés oportunidad práctica de tus habilidades sociales. Entonces tengo que tener contextos en donde las habilidades sociales se practiquen. Y si yo quiero oratoria, tengo que tener en un curso de oratoria trabajo sobre habilidades sociales. Forma parte de, es un objetivo dentro, porque mientras más desenvueltos en lo social, más desenvuelta y más fluida va a ser mi oratoria. Hay una correlación alta. No es uno, pero es alta. Bien. Angie Chimenti, que me pone en esta situación de pronunciar la palabra que más me cuesta pronunciar en la Ay, vida. ya sé qué quiere decir, procrastinar quiere decir. Eso, bien. Dice, dice, creo que no la usaste, Lore, la palabra procrastinación, que para mí tiene una R de más en el medio, pero me preguntaba si podrías ampliar un poco los vínculos entre autocontrol y procrastinación. Me imagino que hay Sí, tres veces procrastinadores que pese a sí. hacerlo logran metas de largo plazo. Sí, procrastinación no lo usé a propósito porque no me sale, pero Bien, vos. me recuesta. Para mí es procrastinación. Es un ciclo en donde yo tengo la meta, es autorregulación, es una falla en la autorregulación. Primero vamos a encuadrarla ahí. Ahí sí así se me levantó una manito, ¿viste? Sí, ya está, no te preocupes. Ahora, Em, entonces, tengo una meta, por alguna cosa, esa meta no quiero empezar a concluirla, prolongo la iniciación
porque me genera malestar, empezar con eso me genera malestar, la sensación de aburrimiento, tedio es una emoción negativa, entonces cuando la dejo de hacer, baja la emoción negativa, me alivio, pero ¿qué pasa? Me está esperando allá adelante. O sea, no es que se fue, en el círculo está allá adelante. Cuando llegue ese momento, el autocontrol es una cuestión de tiempo. ¿Por qué necesito autorregularme? Porque necesito tiempo. Entonces yo cuando procrastino, atento directamente contra el tiempo. Entonces me queda poquito tiempo, me enfrento a la tarea y la sensación de malestar vuelve multiplicada porque no llego, porque por qué lo hice, porque después dejo todo último momento. Entonces lo que se hace es interrumpir el círculo. Hay ejercicios re interesantes sobre Eat the Frog First, comete a la rana primero, que es descomponer las metas en metas más fáciles y más difíciles y siempre arrancar por las difíciles y dejar las más fáciles al final, no al revés, no arrancarlas fáciles y dejarlas difíciles. Hay muchas cosas que se hacen, pero básicamente Angie es una falla en el autocontrol y las estrategias tienen que ver con romper el círculo. Bien, Lore, no te sigo el hilo de esto porque te quiero hacer las preguntas. Quedan 2 o 3 preguntitas y quiero hacerte todas. Está bien. Acá dice Cecilia, dice, gracias. En lo cotidiano, qué difícil aún evitar los distractores de las tareas domésticas. Y por otro lado, es preocupante en la parentalidad la pérdida de valorización de objetos culturales, lectoescritura, ni hablar, pero hablo también de la música y de todo lo artístico, que es Y real, ¿no? Es parte de lo que vamos. sí, también hay como que poner sobre la balanza que el trabajo sobre el autocontrol se puede hacer en cualquier parte del proceso y uno es en las metas. Si yo valoro como familia, o sea, yo puedo trabajar sobre las metas también. Yo valoro como familia que la familia lea, que esté expuesta a situaciones culturales, yo tengo que trabajarlo como una meta. Porque si no es una meta para el chico, no hay conflicto y nunca lo va a haber. Entonces yo tengo que hacer que sea un conflicto. Para que sea un conflicto tiene que haber una meta. Él tiene que vivenciarlo como meta. Si no es una meta propia, nunca va a ser necesario ejercer el autocontrol. Esto hay un ejemplo maravilloso en el test del marshmallow, que seguramente lo conocen, que es el test de que le ponen la golosina. Y esto hay chicos que no les importa esperar porque no les gustan los malvaviscos. ¿Sí? Entonces ahí no hay conflicto. Uno para hoy, dos para después, ¿qué me importa? Entonces no se despliega el círculo ese que vimos de autocontrol. Entonces en esto que decís, si vos querés que tus hijos, ya más yendo a parentalidad, abro una ventana, igual esto tiene un montón de aristas, más yendo a parentalidad tenés que trabajar lo que lo vean como una meta. O sea, tiene que ser una meta, si no, no hay necesidad de autocontrol, porque no hay conflicto. Bien, Ana dice, ¿hay alguna bibliografía para leer que sirva también para entrenar a niños más pequeños para que no lleguen al secundario con estos problemas de autorregulación? Me interesa, gracias. Así que si llegas. Y para niños más pequeños puedo compartir el enlace al PAS. El PAS es un programa de intervención socioemocional Ah, muy infantil lindo. que aplicamos en las escuelas y que está disponible en PDF de manera gratuita. Así que para niños hay algunas de las estrategias que se pueden usar en adultos también. Yo el enlace se los paso a las chicas, sí, cómo no. Bien, después Mariana Bruti dice, tal vez sería interesante a partir de las situaciones de salud mental elegir las estrategias a modo de adecuaciones o si hay desafíos en el neurodesarrollo, seleccionar aquellas recomendaciones para los diferentes casos trabajando con los demás profesionales intervinientes en interdisciplina, que me parece que es muy importante. Bien, sí, es importante esto que voy a decir también. Vuelvo sobre la palabra auto, por eso me defino. Las estrategias también tienen que ser idiosincrásicas. Vos le podés poner un abanico de estrategias, pero la estrategia la tiene que elegir la persona, porque es auto, viene de mí. La heterorregulación es otra cosa, al principio lo puedo enseñar, pero si ya son más grandes y es en contexto de intervención, yo tengo que poner sobre la mesa, primero tengo que ver si me propone una estrategia, que de hecho se trabaja así. ¿A vos qué estrategia? Vos tenés este obstáculo, ¿qué cosa se te ocurre que podés hacer?
Si no sale, uno puede ir orientando, pero en principio tiene que salir de la persona. Yo lo puedo orientar si no se le ocurre o le puedo dar una guía, pero es auto, viene de mí. Bien, espérame que me queda una más. Esperen, pues, me van entrando otros. A ver si puedo. Em, Acá dice Yoyano, dice, depende del momento, a veces hago dificultad media, alta, media y el resto de las bajas. Dice, a veces arrancar primero con la alta puede ser demasiado empinado. En cuanto a la dificultad, sí, sí, puede ser que no tengan las herramientas. Lo que no hay que dejar es solo las fáciles al inicio, porque es como me saco encima y después me queda todo el embrollo acumulado en la mitad del camino hacia la meta. Eh, e intercalar está bien, lo que no está bien es todo lo fácil al principio y todo lo difícil después. Hay como una sensación que tiene que tener la persona que eso es lo que se busca de alivio al alcanzar las metas. Es decir, ay, menos mal, vieron que cuando uno va alcanzando, ay, menos mal que lo terminé, hoy lo cerré. Hay como una sensación de gratificación en eso que hay que buscar. Por eso se habla de dividir las metas. Entonces, si yo pongo la difícil primero, lo que me va a pasar es que me va a costar. Entonces voy a dejar y voy a perpetuar el círculo. Pero sí, intercalar me parece bien. Bueno, Lore, muchas gracias. Tenés Gracias por las preguntas a todos, y gracias por escucharme. Tenés mensajes también muy lindos de agradecimiento. Yo creo que de todo esto lo que es fascinante es que no solamente estamos hablando de estudiantes ni de generación Z, sino que esto nos pasa a todos de alguna manera. Sabemos que deberíamos irnos a dormir temprano, por ejemplo, y es la 1 de la mañana y estamos haciendo un scroll casi infinito. Sabemos que es importante tener las pantallas lejos también de la cama y sin embargo ahí está en la mesa de luz al alcance de la mano. Eh, con lo cual, yo creo que en definitiva, hacer lo que no nos conviene para tomar tu título es algo que es un arte universal casi, humano y universal. Así que gracias, Lore, por recordarnos esto, que enseñar y aprender en la era de la distracción no es solamente transmitir contenidos, sino que también es acompañar a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en ese equilibrio inestable entre lo vertiginoso que tiene la inmediatez y la paciencia que tenemos que poner en marcha en los procesos a largo plazo. Así que muchas gracias. No sé, Lau, si querés Gracias. vos hablar con... Sí, hago dos pequeños comentarios. El primero es decirles a todos que la charla va a estar subida en el canal de YouTube que tenemos. Ahí dejamos en el chat el enlace para los que quieran volver a ver alguna parte o quieran compartir con algún colega o algún conocido que no haya podido sumarse a la charla. Y después recordarles, como dijo Ale al principio, que el 21 de octubre vamos a tener nuestra siguiente charla del ciclo que va a estar dada por Angie Chimenti, donde vamos a trabajar el tema de la escritura. Y bueno, los esperamos a todos para seguir reflexionando juntos sobre estas temáticas tan importantes en la actualidad. Mil gracias a todos por haberse sumado y por habernos acompañado en este encuentro. Esperamos que les haya gustado y les haya resultado de utilidad. Gracias, Laura. Gracias, gracias Lore, gracias a todos, a todas. Nos vemos. Que estén muy bien.